Bien, Bea, muchas gracias. Seguimos en tema, ya pasan 2 minutitos de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida a Marcel Lermit, periodista, magíster en comunicación política y gestor en campañas. Bueno, para hacer un análisis ya con el diario del lunes de lo que pasó el domingo y de lo que pasó también ayer con los anuncios realizados. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, la primera pregunta es general. Bueno, ¿qué valoración hace y sobre todo en contexto de la información internacional que tú tenés por tu trabajo también de otras campañas de otros países? ¿Qué valoración de la jornada del pasado domingo, de los resultados? Lo primero que me gustaría hacer énfasis es en lo que se dice de la baja afluencia de la votación, ¿no? Acá creo que nos espantamos un poco y se habló muchísimo de que había ido poca gente a votar, pero es un fenómeno que se está dando en el mundo entero. Nosotros venimos de terminar la campaña de República Dominicana, en donde el presidente Abinader prácticamente arrasó en las elecciones, y la principal crítica que se hacía justamente era la gente no fue a votar, cuando sí había ido a votar. O sea, evidentemente viene bajando la afluencia de la votación, pero está vinculado a otros temas, otros problemas que estamos teniendo los latinoamericanos, que está vinculado a la credibilidad de la política, ¿no? Cuando uno estudia, uno ve los estudios del Latinobarómetro y del Eurobarómetro también, vemos que las ciudadanías creen cada vez menos en la democracia y hay una crisis de partidos políticos que es brutal. ¿Eso también llega a Uruguay? Pero por supuesto. En Uruguay el promedio de las personas que creen en los partidos políticos, según el Latinobarómetro, ronda el 30%. O sea, hay un 70% de ciudadanos que no creen mucho en los partidos políticos. Entonces nosotros estamos pidiendo en una elección que no es obligatoria que estos 70% de ciudadanos que no creen en los partidos vayan y voten. O sea, no parece demasiado lógico. Hay dirigentes que señalan justamente lo contrario, que en realidad se está tan bien que no hay voluntad de cambio y por eso no se vuelcan a las urnas. ¿Puede pasar por ahí también esa lectura o no? Puede pasar. A ver, habría que hacer una investigación profunda para ver cuál es el motivo real, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora son investigaciones viejas del Latinobarómetro, viejas, digo, que están vinculadas a esta elección precisamente. Entonces lo que tenemos son datos de Uruguay y del resto de América Latina que muestran de que hay una apatía grande de los ciudadanos, de los habitantes de América Latina con la democracia, con los partidos políticos, con las instituciones en general. Entonces, bueno, eso hace que el electorado se retraiga bastante y no participe. ¿Con la democracia o con las propuestas que se hacen en democracia, digamos? No, con la democracia como sistema. Ese es el problema que estamos teniendo en América Latina, no tanto en Uruguay. En Uruguay aún hay un 70% en la última medición de ciudadanos que cree en el sistema, pero había un 74% en la anterior. ¿Y en qué medida entonces, mirando un poco nuestro país, los candidatos que tenemos, los partidos que tenemos, están teniendo esa mirada e intentando dar respuesta a esa crisis social de alguna manera que tú mencionas que existe? Uruguay tiene características que son súper importantes, al igual que la República Dominicana. Son los dos países en donde todavía los partidos políticos siguen teniendo un peso muy importante y la ciudadanía sigue escuchándolos un poco más. Entonces yo creo que el político uruguayo todavía está un poco ajeno a lo que está sucediendo en el resto de América Latina, ¿no? Donde hay sí ya una crisis institucional que es bastante importante. Acá no nos llega tan fuerte, pero empieza a notarse de a poco. Entonces creo que el político uruguayo todavía cree mucho, y está bien que así sea, en sus partidos, en las instituciones democráticas uruguayas, porque evidentemente la democracia en Uruguay sigue siendo la más fuerte de la región, los partidos políticos siguen siendo los más fuertes de la región, el Congreso, o sea, el Palacio Legislativo sigue siendo el más fuerte de la región, pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los congresos, no llega al 30% la credibilidad que tienen los latinos en los congresos. El caso de Perú no llega al 10%. O sea, hay más del 90% de personas en Perú que descree de lo que pasa en el legislativo. Ahora, Marcel, en lo que refiere a la previa a esta jornada electoral y a este proceso en definitiva, tuvimos situaciones vinculadas a este gobierno con denuncias. Hay un legislador que está preso por ciertas denuncias que tienen varios años. Y te planteo también, por otro lado, lo que ha ocurrido sobre marzo de este año, abril, cuando se denunció el precandidato Yamandu Orsi, y en definitiva se terminó confirmando que era una denuncia falsa. ¿Todo eso también va compasado con lo que pasa en el resto del mundo? Porque desde la coalición de izquierda se hacía un señalamiento a que era la tendencia internacional a que, bueno, esto fuera sucediendo a lo largo de las campañas electorales. ¿Se empieza a inmiscuir también en el sistema uruguayo esto? Totalmente. Hay un crecimiento de lo que son las campañas negativas. No podemos creer que las campañas negativas empiecen ahora.
¿no? Ya Quinto Tulio Cicerón, en el siglo I a.C., escribe el primer manual de campañas electorales y ahí ya le recomienda a su hermano Marco Tulio Cicerón que se puede que genere descrédito en sus adversarios. O sea, siglo I a.C. ya existían campañas negativas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tenemos redes sociales que amplifican, medios de comunicación que son mucho más fuertes e incluso ahora inteligencia artificial. Entonces tenemos medios que potencian esas campañas negativas. ¿Qué pasa en particular con los casos que tú mencionabas? Nosotros sabemos cuando hacemos estrategia electoral que lo que tenemos que atacar son las estrategias del adversario, ¿no? La estrategia del adversario, nunca al adversario. Cuando yo ataco a un adversario directamente, lo que logro es victimizar a mi adversario si descubre mi estrategia. Y eso termina potenciando al adversario. Acá en el caso de Yamandu Orsi es de manual lo que sucedió. Hubo una estrategia que atacó a la persona y no a su estrategia política, se descubrió y eso termina fortaleciendo a un candidato. ¿Qué es lo que pasa con el otro punto que mencionabas? Casos de corrupción, casos que están reñidos con la ética. Yo ahí tengo algunas dudas de lo que está pasando en América Latina. Ahora estamos viendo que en otros procesos electorales de la región ya no se pena con dureza algunas faltas éticas. Nosotros vemos presidentes que han llegado, el caso de Costa Rica, ¿no? En el caso de Costa Rica, Chávez llega a la presidencia luego de haber sido denunciado por acoso en organismos internacionales y eso no pesó. El caso de la última elección panameña, Mulino asumió ayer como presidente de Panamá y Martinelli, o sea, Mulino asume porque era el vicepresidente de Martinelli y Martinelli estaba preso. Eso no pesó en Panamá. Lo mismo sucedió en Colombia con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández llega al balotaje. O sea, se naturalizan los casos de corrupción, no se penan. No, las ciudadanías no están penando eso. Al menos en América Latina. Yo creo que en el caso de Uruguay, aún sí se le cobra al Partido Nacional, al Partido Colorado, al gobierno, el hecho de que haya algunas irregularidades. Eso sí lo están, pero en América Latina está pasando bastante por alto. Incluso hay candidatos que han asumido en elecciones locales. Me tocó en la última elección regional de Perú, en la región de Amazonas, de un candidato que ganó estando en la cárcel. Hizo campañas de la cárcel. Tú sos especialista en comunicación política y en gestor de campañas. ¿Quién comunicó mejor el domingo desde el punto de vista político, tras los resultados? Sin dudas que el Frente Amplio, sin dudas. ¿Por qué? Primero, estuvo muy bien armado, había. Primero, desde lo discursivo, hay un discurso sólido y más de estadista y más pensando hacia octubre que los otros dos candidatos. Desde lo que es la comunicación no verbal, uno miraba las imágenes del Frente Amplio y uno veía ese ánimo victorioso, ¿no? Las personas que ya creen que van a llegar a octubre y posiblemente ganen en octubre. Vemos ese ánimo. Uno miraba el Partido Nacional y veía gestos adustos, totalmente adustos. Es más, cuando se nombra a Valeria Ripoll, se escucha gente que gritaba que no, abucheos. Eso evidentemente genera una percepción negativa. Las campañas van mucho de percepciones y de emociones. Entonces parten ya con una percepción negativa en el anuncio de la fórmula en el caso del Partido Nacional. En el caso del Partido Colorado, a mí hay una cosa que me asombra muchísimo de lo que es el discurso de Ojeda, que Ojeda, gran parte de su mensaje central es: vamos a ganarle al Frente Amplio, somos la fórmula que va a derrotar al Frente Amplio. No está haciendo un enunciado propositivo, sino es: votame a mí porque yo le voy a ganar a aquel, yo voy a terminar con aquello, en vez de votame a mí porque yo te voy a presentar un país mejor. Bueno, Robert Silva en el móvil, ¿no? Exactamente. Esta es la fórmula para competir con Orsi y Cose. Exactamente, pero no es una fórmula para un proyecto de país mejor. No, nosotros siempre decimos, nosotros somos una especie de vendedores de futuros cuando hacemos elecciones, ¿no? Te presentamos un escenario de futuro y vos elegís ese escenario de futuro con los candidatos que te presento y con el proyecto que te presento. Ahora, acá hay un escenario de futuro que te están diciendo que el futuro es esta gente no. No tiene futuro, digamos, esa propuesta. Entonces. Y es muy difícil crecer desde un enunciado tan negativo. Y es más, están en un porcentaje de intención de votos incluso que es bajo. Entonces ya a partir desde un enunciado negativo no parece ser la mejor solución. Ahora, Marcela, hablabas del discurso de Orsi que se plantó cual estadista frente a ese público que de alguna manera clamaba esa fórmula presidencial de la coalición de izquierda. Muchas críticas respecto a que fue un discurso leído, sí, que no quería salirse de la línea por las dudas.
¿Hay alguna lectura para hacer en torno a eso también? Y yo siempre le recomiendo a los políticos con los cuales yo trabajo en el exterior que nunca lean, ¿no? O sea, lo que hacemos es pasarle determinadas líneas, ¿no? Porque vamos a ser honestos, la mayoría de los discursos que hoy presenta cualquier político está trabajado por un equipo técnico atrás. Los escriben no es que ellos escriban su discurso, van y lo lean, sino que hay todo un equipo técnico, en España se le llama de argumentario, en donde vamos haciendo todos desde las frases de oro, desde los frames, los marcos cognitivos que tienen que tener, está todo muy armado. Eso lo ideal es darle las pautas al político y que el político lo exprese, porque aparte, cuando es un político leyendo, no es lo mismo para la comunicación no verbal, y se comunica muchísimo de la comunicación. ¿Y entonces qué lectura podemos hacer de lo que pasó el domingo ahí? Sí, yo creo que no es tan importante en este discurso, ¿no? Es un primer discurso de campaña. Ahora, no es lo que va a requerir seguramente la campaña posteriormente. Claro. O sea, no va a ganar ni a perder por un discurso ni por leer en una oportunidad. ¿Qué pasa con lo que mostró Carolina Cose después de, bueno, fue un día de digamos, terminar o culminar una competencia que había sido ardua, había tenido sus rispideces, hubo una decepción obviamente en el comando de Cose que rápidamente se revirtió en una sonrisa y en poner la mirada en que el Frente Amplio había ampliado su votación con respecto a las internas de hace 5 años. Pero también escuché críticas ayer diciendo, bueno, Cose estaba allí apostando, sumando, pero nunca lo mencionó, nunca tuvo una mirada hacia Yamandú y decir, bueno, vamos con Yamandú, sino decir, vamos a volver, ¿no? ¿Qué nos muestra esto de posible separación, solidez o no de la fórmula del Frente Amplio? Yo vi apenas sube en el escenario un abrazo muy sentido, ¿no? Por lo menos es lo estamos compartiendo. Es lo que parece. Uno cuando llega a estas instancias, generalmente ya sabe cuál va a ser el resultado electoral. Por las investigaciones que ustedes conocen, pero nosotros tenemos investigaciones que son más profundas habitualmente. O sea, lo que se pasa en medios de comunicación son los datos de quién va ganando. Nosotros tenemos desde Focus Group a investigación más profunda. Seguramente Carolina Cose ya sabía desde hacía rato de que no iba a ganar, por más que uno siempre tiene esa esperanza, pero ya lo sabía, seguramente ya lo sabía. Entonces yo creo que es un proceso que ya lo pasó y que bueno, que aceptó la fórmula tal como se le presentó en el Frente Amplio y realmente no vi gestos ni caras adustas como se ve en el caso del Partido Nacional ni nada traumático. Ahora, ¿qué dicen los manuales, qué dicen los antecedentes cuando aparece un elemento disruptivo en una campaña? Porque así se lo quiere presentar desde el Partido Nacional a Valeria Ripoll, con un elemento disruptivo en esta campaña. ¿Es bueno o es malo? Depende. Nosotros siempre decimos en campañas electorales no tenemos la fórmula del éxito, ¿no? Y no tenemos una fórmula de cómo vamos a hacer la campaña, ¿no? Entonces, generalmente estos elementos disruptivos están apareciendo muchísimo en América Latina en general en las campañas, ¿no? Desde el caso, no me refiero ideológicamente, sino a estos personajes que vienen nuevos a la arena política, ¿no? Desde el caso de Bukele, de Milei, y en cada elección que vas hoy por hoy, viene alguien, tu partido político que te contrata y dice, mira, tenemos un personaje así, 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 queremos que lo presentes como uno de estos nuevos outsiders. Estos outsiders, debido a los escenarios que estábamos hablando hoy, estos estudios del Latinobarómetro, falta de credibilidad en la política y todo, generalmente terminan captando mucho del electorado poco politizado, ¿no? Pero este tipo de outsiders también están más vinculados a lo que nosotros hablamos de la política del espectáculo, ¿no? De personajes que están más vinculados a la política del espectáculo que a la política convencional, tradicional. Hay que ver cómo termina de posicionarse Valeria Ripoll, ¿no? Valeria Ripoll no es una persona vinculada a lo que nosotros podemos decir la política del espectáculo, más allá de apariciones mediáticas que ella tenga. ¿Puede ser calificada de outsider, Valeria Ripoll? Y yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es una persona, quizás puede ser outsider dentro del Partido Nacional, pero no del sistema político. Es una persona que ya viene con años de política, años de haber estado en el Partido Comunista y años de sindicalismo también. Entonces, pararse como outsider parece difícil al menos, ¿no? Pero sí siempre podés generar. Nosotros cuando construimos el relato de la campaña,
Las campañas son una sucesión de relatos, ¿no? Cada partido, cada candidato tiene un relato particular que se presenta ante la ciudadanía y esos relatos van compitiendo entre sí. Y cuando hacemos los relatos, lo que hacemos es contamos una determinada historia y ponemos dentro de cada actor político de ese relato determinadas características, tal como si fuera una narrativa cualquiera, una narrativa literaria. Eso también está habitualmente ya no guionado, pero sí está escrito en la planificación estratégica. En una persona como Valeria Ripoll va a depender lo que los estrategas, va a depender del rol que le den los estrategas, ¿no? Vos podés agarrar, ¿en qué sentido? ¿A qué te refieres con el rol? Y, por ejemplo, la puedes plantear como la persona que vaya a ir al choque dentro de la fórmula o una persona que la vincules más a la política del espectáculo haciendo cosas divertidas, estridencias, como por ejemplo Milei. Todos recordamos el acto final de Milei, que sube como un rockstar, no como un político. Entonces hay que ver el rol que se le da dentro de un relato de campaña a una persona como Valeria Ripoll, que dentro de todo no tiene una reputación tan marcada en la sociedad. O sea, vos le preguntás al ciudadano común y corriente quién es Valeria Ripoll y la escucharon hablar en las últimas 24 horas. O sea, no es una persona que todo el mundo conozca, ¿no? Habitualmente el ciudadano promedio no conoce mucho a los políticos, conoce 4, 5, 10 políticos nomás. Seguramente Valeria Ripoll no la conocen mucho y tenés la posibilidad de transformarla en una figura con unas características determinadas por el estratega. Hoy trascendió que una de las determinaciones o uno de los elementos que se tomó para definir que sea Valeria Ripoll es que el Partido Nacional votó mal en Montevideo, la zona metropolitana, y es una figura conocida y que puede impactar justamente en esos votantes, tanto acá en Capital como en la zona metropolitana. A mí me gustaría ver una encuesta, una investigación que me demuestre que sea una persona conocida. Mira, con cada colectivo político que he trabajado en estos años que tengo, ya son unos cuantos, siempre me encuentro con políticos que me dicen yo soy muy conocido o él es muy conocido. Después cuando hacemos una investigación habitualmente lo conocen menos del 10% de la población. Entonces me gustaría saber por quién es conocido. Generalmente los conocidos son el núcleo duro, son la burbuja que ya están dentro del sistema político. Y esa burbuja ya tiene definido el voto habitualmente. Y entonces, Marcel, en esa línea de lo que planteas de Ripoll, mucho se ha hablado también de, o por lo menos se ha leído en algunas cuestiones en redes sociales o con alguna persona que puedo hablar, decía, bueno, yo no quiero votar a una ex sindicalista, ex integrante del Partido Comunista. La idiosincrasia o por lo menos la esencia del militante, del votante del Partido Nacional, ¿le podría jugar en contra a esa situación que estoy planteando? Y de repente tener fuga de votos hacia el Partido Colorado. Porque uno decía voto en octubre a Ojeda y anulado en noviembre en caso que pase la fórmula al balotaje de Delgado y Ripoll. ¿Se puede hacer esa lectura tan lineal o no? Yo no creo que se pueda hacer esa lectura tan lineal. Las campañas funcionan como una suerte de círculos concéntricos, ¿no? Nosotros vamos a empezar a hacer una campaña con el núcleo más duro. Entonces, cuando uno empieza esa campaña con el núcleo más duro, lo que hace es soldar a toda esa militancia, ¿no? Yo creo que lo que le puede pasar en el caso del Partido Nacional de Valeria Ripoll es que ese primer círculo no quede tan sólido y no salgan a hacer campaña, no salgan a buscar los votos después. O sea, que el casco duro, que el núcleo, no quede enamorado de la fórmula y ese núcleo es el que sale a buscar el resto de los votos, el que sale a buscar los votos en territorio. Esos son los que seguro van a acompañar en las dos instancias posibles. Esos van a votar. Esos los van a votar sin duda. Ahora, el problema no es que voten o no voten. El problema es que no salgan a hacer campaña y no consigan votos extra, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene un núcleo duro, un primer círculo que esté convencido y esté enamorado de la fórmula presidencial o del candidato, lo que haces es crecer con bases poco sólidas, ¿no? Los candidatos consiguen votos hasta determinado lugar. Después el resto lo consiguen los militantes, ¿no? Y los militantes en la calle. O sea que ahora va a haber un primer trabajo de generar esa adhesión, claro, digamos. Debería haber, estratégicamente lo que se debería hacer es un primer fase de campaña en donde ese núcleo duro quede más sólido para que después logren hacer campaña. ¿Esto podría generar que otros partidos de la coalición, por ejemplo el Partido Colorado, coseche más votos que no estén enamorados por la fórmula del Partido Nacional?
Puede ser que algunos pasen al Partido Colorado, pero no creo que sean demasiado significativos tampoco. Honestamente no creo que sea demasiado significativo. Son esos enojos que te dan de, estoy enojado, pero igual lo voto. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué pasó con las mujeres en esta instancia electoral? Laura Raffo, que venía con mucha fuerza, también tuvo una votación baja, seguramente no una gran sorpresa para quienes venían haciendo los estudios. Pero bueno, también es como el momento de las mujeres en otros países, México, pienso, etcétera. ¿Cómo viene Uruguay manejando la posibilidad de que efectivamente una mujer sea presidenta o logre un lugar? Y evidentemente que viene lento, ¿no? Cuando vemos ahora la campaña mexicana que se ganó, una mujer gana la presidencia, pero también gana la Ciudad de México, ¿no? O sea, la presencia de mujeres ha sido bastante más fuerte. Pero en las otras elecciones de la región tampoco es que han crecido mucho la participación femenina. Ese sigue siendo un debe en Uruguay y en el mundo entero, ¿no? Seguimos viendo, incluso en Europa tampoco es que han crecido demasiado. Creo que hay que seguir apostando a cuotas positivas para la llegada y la apertura para que lleguen más mujeres a la política. Y Uruguay sigue estando atrasado en esa materia, lamentablemente. Marcel, hablabas de los outsiders y después fueron derivando en otras temáticas. ¿Uruguay sigue quedando aislado de esa realidad? ¿Que los outsiders irrumpan en la política y tengan un lugar preponderante? Sí. De momento, ¿Los partidos políticos son fuertes? Los partidos políticos, tanto en Uruguay como en Dominicana, siguen manteniéndose bastante sólidos. Pero vemos, por ejemplo, otros países donde creíamos que eran sólidos y están apareciendo outsiders, ¿no? Prácticamente casi todos los países de América Latina hay uno o dos outsiders. En el caso de Uruguay, yo creo que la elección pasada, Sartori fue un outsider, una persona que llegó por fuera del sistema político, que apostó muchísimo a la política del espectáculo. Uno veía los mítines de Sartori y eran shows muy divertidos. Incluso hoy su manejo de la comunicación digital, que muestra su vida cotidiana. Exactamente, sigue siendo bastante apostando a la política del espectáculo. En Uruguay es más difícil justamente por la solidez de los partidos políticos, pero yo creo que de a poco van a ir irrumpiendo. Al igual que otro fenómeno que se está dando mucho en América Latina, que todavía acá no tiene tanto peso, que es cómo juegan los influencers dentro de las campañas políticas, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, en la campaña de Panamá y en la campaña dominicana, y a partir de la campaña de Estados Unidos en 2020, se empezó a financiar influencers para que ellos hagan la publicidad, entre comillas publicidad, porque nunca estás enterado si es publicidad, y es dinero que deja de entrar en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, si el paga un outsider, el outsider sale diciendo, entrevistando a un candidato y convocando a votar por ese candidato, y realmente es publicidad engañosa. Marcel, la ley del estribo. Ayer Ojeda decía una cosa bastante simbólicamente, lo graficaba bien. Decía, hay un muro muy grande que separa al Frente Amplio de la coalición de gobierno. Dentro de la coalición, muros más chiquitos que es más fácil saltar. ¿Vos entendés que vamos camino en el mediano plazo a lo que puede llegar a ser eso, que es la concertación chilena, donde hay un grupo, digamos, de centro derecha y un grupo de centro izquierda? Sí. Sí, la concertación chilena ya prácticamente se cayó y desapareció, ¿no? Sí. Pero en el caso de Uruguay, sí, yo creo que estamos yendo, dentro de los hechos, casi a un bipartidismo. Por más que haya sectores dentro del Frente Amplio y partidos dentro de la coalición de gobierno, ya están anunciando que van a ir en bloque cuando aún ni siquiera se conocen los programas. Entonces, yo creo que vamos camino a un bipartidismo, de hecho. Y rapidito la última, ¿qué podemos esperar de la campaña de cara a octubre? Estuvo movida la campaña de las internas con otros temas de corrupción, acusaciones, el tema Orsi, que bueno, aparecieron y ahora parece que un poco se diluyeron, pero ¿qué se puede esperar de cara a octubre? Y espero que no haya mucha campaña negativa, pero me deja la sensación de que puede llegar a ser la tónica, teniendo en cuenta todos los últimos hechos que acontecieron en estas elecciones internas y lo que está pasando en el resto del mundo. Yo sé que en Uruguay se firma un pacto ético, pero es más que nada un pacto de buenas voluntades. O sea, no existe una pena detrás de eso. ¿Las redes van a ser fundamentales? Las redes van a ser fundamentales, pero no son tan decisivas como todo el mundo cree. Acá hay una campaña online y una campaña offline, ¿no? Y que nosotros decimos que tienen que ser campañas conectadas. Vos no podés tener la mejor campaña offline si no la tenés una buena campaña online.
¿no? Y viceversa, no puedes tener una buena campaña online si no te haces una buena campaña offline. Acá la campaña es una sola, es un conjunto que tiene esas dos patitas y esos dos relatos. Marcel, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes.